Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Cerrudo y yo les voy a hablar sobre los procesos constructivos de nivelación con mototraílla y montaje de estructuras metálicas. Las mototraíllas son máquinas utilizadas prácticamente para el movimiento de tierras. Estas realizan las funciones de carga, descarga, transporte, nivelación de los suelos, excavación y remoción de materiales como arena, arcilla, tierra, dependiendo del distinto modelo de máquina que se utilice. El procedimiento que tienen las mototraíllas para trabajar es el ciclo de trabajo, que consta de 4 fases: carga, transporte, descarga y retorno. Para la fase 1 tenemos la carga. En la carga, el operador coloca la máquina en posición y actúa sobre el balancín de la compuerta para abrirla, accionando los cilindros de suspensión de la caja, haciendo que ésta baje mientras la máquina está en marcha, hasta que se apoye en el terreno y la cuchilla penetre en el mismo con una capa arrancada de espesor de aproximadamente 25 centímetros, cogiendo ese rulo de terreno de manera similar a un cepillo de carpintería. Al avanzar la máquina, el terreno va llenando la caja con el mismo empuje del material que va entrando en la parte de la penetración. A su vez, al estar la cuchilla fijada por estos cilindros, la mototraílla corta el terreno en tongadas paralelas a la pendiente o la línea de pendiente, dejando un corte nivelado. A su vez, la resistencia de la carga va a depender de la resistencia del suelo en el que está penetrando, y a su vez la resistencia va a ser del mismo material que vaya llenando la caja a la que va entrando. Después de cargada aproximadamente la mitad de la caja, la resistencia que opone el material es tan grande que no deja entrar más material, sino en el caso de que haya un tractor empujador, y con este podrá llenar la caja hasta el punto en el que rebose de material, siempre que sea posible efectuar la carga cuesta abajo para disminuir entonces la resistencia al movimiento. Para la fase 2, también llamada acarreo, una vez cargada la mototraílla, el operador cierra la compuerta mediante el balancín para que el material no se salga, y a su vez acciona los cilindros de suspensión para que la caja se levante y la misma, el fondo, no roce con el terreno, quedando entonces apoyado así en las ruedas posteriores y en las del elemento tractor, si es que lo hay, y siendo posible alcanzar velocidades de aproximadamente hasta 45 km por hora. La amortiguación no es como la de un automóvil y, con gran peso, y si hay baches, el impacto es grande y ocasionará lesiones a los conductores. Por tanto, es conveniente proyectar pistas de acarreo para las mototraíllas, ya que tienen que tener amplias curvas y una zona de aparcamiento incluso en caso de averías. Al llegar al punto de vertido, en la fase 3, fase de descarga, el maquinista levanta la compuerta de sector mediante el balancín y entra en acción entonces el eyector, que avanzará dentro de la caja en el mismo sentido en el que va la marcha de la mototraílla, expulsando así el material contenido en ella por la parte delantera. Mediante los cilindros de suspensión, este elevará o bajará la caja, regulando así la altura de la capa de material que se va formando en cuanto lo va expulsando, y es tendiendo así un espesor nivelado por la cuchilla. Es necesario y económico aprovechar el peso de las mototraíllas para una previa compactación. En la fase 4 tenemos la fase de retorno. En esta simplemente se vuelve a cerrar la compuerta, se regresa al sitio inicial en donde se indicó que debería seguir el procedimiento, y se vuelve a bajar la caja, se vuelve a abrir la compuerta y empezamos nuevamente desde la fase 1. Se dejan dos ejemplos, uno de carga autopropulsada, que es cuando el tractor se llena hasta la mitad de la caja y él puede moverse de manera unitaria, y se dejará un video también de una carga empujada por tractor, que es cuando necesitamos que el tractor nos ayude para que la caja se llene completamente.
cuchilla puede ser utilizada para excavación y para ello tenemos dos métodos, el método de carga longitudinal intermitente y la carga mediante cortes alternados transversalmente. Entonces, el primero consiste en bajar y subir la cuchilla, con lo cual la superficie del terreno queda ondulada y se realizan los casos en los cuales se trabaja con materiales livianos o sueltos para evitar que se amontonen frente a la cuchilla y la compuerta de la trailla dificulten la entrada de más material. A su vez, el segundo, la carga mediante cortes alternados, es para obtener cargas rápidas y colmadas. Así consiste en ir dejando cortes longitudinales en el terreno con suficiente material para cargar una trailla, de modo que queden unas elevaciones para posteriores pasadas. El ancho de los espacios ha de ser menor que la distancia entre las ruedas de un mismo eje. Continúa esto, vamos a hablar un poco sobre lo que son los montajes de estructuras metálicas, los cuales no tienen un procedimiento o una planeación, un método único con los que trabajarlos, pero sin embargo hay diferentes procedimientos que pueden considerarse correctos o generales y pues les presentaré en esta exposición. En este esquema se presentan algunos de los procesos que se consideran generales y el procedimiento que hay que seguir para poder montar una estructura metálica. La primera fase entonces sería la preparación de anclas o fundaciones, en las cuales la base que libera el proceso de montaje es el fraguado del concreto en los dados que alojan las anclas, las cuales deben estar completamente limpias, libres de suciedad, protegidas y sobre todo colocadas con la plantilla proporcionada por el encargado del montaje de estructura. Todo esto previo al colado. Hasta ese punto, los trabajos de colado y fijación de anclas son realizados por el personal encargado de la obra civil de cimentación. Una vez fraguado el concreto con apoyo de llaves y de un cepillo de alambre, se procede a limpiar las cuerdas de las anclas y después se bañan con aceite para permitir que las tuercas se puedan atornillar con facilidad. Proseguimos a la fase de tuercas niveladoras, que es un apoyo que tiene a partir del equipo topográfico, se coloca en un ancla el nivel de desplante inicial de la estructura y se traslada a las anclas restantes del dado a través de un nivel de mano. Seguimos entonces con el montaje de las columnas, donde el inicio de las maniobras de montaje especificado en el plan se prevé la posición de la grúa cerca de la columna indicada inicial con el cruce de los ejes en control de plano, donde se comenzará con el izaje de la primera columna con una separación vertical de aproximadamente 10 centímetros sobre el borde superior de las anclas. Una vez en este punto, procede el descenso del elemento guiando la trayectoria a modo de que los orificios de la placa entren libremente en las anclas correspondientes para colocarle de inmediato las tuercas de ajuste. Terminando este proceso, el personal montador retirará la slinga y los grilletes colocados verticalmente y ajustados con grilletes del elemento apoyado con equipo de elevación. Luego se procede al montaje de traves principales. Dependiendo de la longitud de estos traves, regularmente seleccionados posterior a la colocación de las columnas, de un eje completo de trave principal debe procederse al armado y unión en piso, colocando entonces los tornillos convencionales o de tensión controlada en los mismos con el procedimiento de apretado de acuerdo al tipo de tornillo para lograr el cierre de estas placas. Todo este proceso es dirigido por el encargado del montaje con su equipo de montadores y con equipos de seguridad, de mecánica, cuerdas y guías de trayectoria. Posterior a este armado, se procede al izaje del elemento, el cual, dependiendo de su longitud, requerirá del apoyo de una o dos grúas, con una guía de cuerdas del personal montador a coincidir con los elementos de la trave con la columna, conectando dichas placas a las correspondientes uniones en las columnas. Procedemos entonces a la fase de montaje de contravientos y largueros, que es una fase posterior a la conexión de las uniones en las columnas. A su vez, luego de la instalación de lo grueso de la estructura, es decir, columnas, traves principales como las vigas, contravientos, se procede a la instalación de largueros de cubierta, en las cuales se termina de afianzar la rigidez del cuerpo general de la estructura.
Procedemos entonces, luego de esto, al montaje de accesorios, en donde la instalación de estos accesorios como riostra, contrafiambres, contraventeos, aplicaciones de soldadura, torque de tornillería, se realiza con equipo de elevación articulado, plataformas con la intervención del equipo montador. A su vez, una vez confirmado el cierre de las conexiones de la estructura al nivel de los accesorios, es necesaria la revisión del alineamiento y plomeo particular de cada una de las columnas para detectar desajustes fuera de la tolerancia permitida por los planos, por la norma y realizar las correcciones pertinentes. Cuando se ha validado el montaje de esta estructura por el encargado general de estos trabajos o el cliente, es necesario dar la indicación personal de albañilería del estabilizador de volumen bajo las placas base, para así garantizar la correcta transmisión de esfuerzos de la carga a la cimentación. Finalmente, el montaje de cubiertas y fachadas es el proceso de instalación de lámina y muros finales, paso posterior al cierre de la estructura. En estas instalaciones se asegura la instalación de las mismas sobre los largueros con una sujeción de tipo tornillo que a su vez sujetan el clip deslizable que une a lo largo los perímetros de las láminas a través del proceso de enrollamiento mecánico. El proceso de instalación de la lámina de la fachada tiene su base en la sujeción de los largueros de la fachada desde el piso del edificio hasta el punto de unión con la cubierta. Durante este proceso de colocación de lámina en cubiertas y fachadas, el manejo propio del material y la forma de instalación del mismo deja ranuras e intersecciones que deben ser cubiertos con molduras de lámina de desarrollos variables y con formas especiales. Las más comunes son caballete, medio caballete, canalón, botaguas, gotero, marcadura, etc. En el proceso del montaje de los traves de carril, se da gracias a que algunas estructuras de acero, como los galpones o las naves industriales llamadas, por el concepto de uso normal, requieren la instalación de una grúa transversal con movimiento sobre un eje longitudinal, soportada por traves de carril y ménsulas en cada columna. El proceso de instalación de este requiere mayor exactitud en el caso del alineamiento y nivelación, ya que su instalación es generalmente posterior a la colocación de las cubiertas y las fachadas. El alineamiento es un trabajo que realiza el encargado del montaje en coordinación con el proveedor de la grúa para la verificación de las tolerancias mínimas de movimiento horizontal y vertical del equipo de carga. Finalmente, quedamos con el torque de tornillos, el último paso, que se da cuando la estructura ha sido terminada y debe generarse un reporte de seguridad en los torques y tornillos de todas las conexiones. Dependiendo del tipo de tornillo convencional o de tensión controlada, debe guardarse el registro total o aleatoria de la evidencia para los tornillos convencionales y es recomendable realizar el proceso de apriete con un torquímetro manual, el cual mide esta presión ejercida al tornillo y, de acuerdo con las tablas de torques estándar, debe verificarse que todas las mediciones se encuentren dentro del rango establecido. Para el caso de los tornillos de tensión controlada, el torque se comprueba verificando que la punta de fondo ha sido degollada totalmente. Finalmente, se deja un ejemplo del montaje paso a paso de una estructura metálica. El montaje de la estructura metálica es una de las etapas con mayor riesgo y complejidad que presenta la construcción con acero, ya que con un mal procedimiento puede dejar víctimas mortales y perder el dinero invertido en la estructura. Por eso en este video mostraremos la manera correcta de realizar el montaje de una estructura metálica, así como el paso a paso que se debe tener en cuenta para desarrollarlo correctamente. La gran ventaja que tienen las estructuras metálicas es la rapidez de construcción que proporcionan. Esto se debe en gran medida a la velocidad que ofrece su instalación en sitio, lo que la convierte en una opción indiscutible para los inversionistas que requieren construir alguna estructura para su negocio en el menor tiempo posible. La primera fase para el montaje de las estructuras metálicas es la construcción de los cimientos o pedestales, los cuales serán los encargados de retransmitir todo el peso de la estructura al suelo. La geometría y especificación de los cimientos serán determinados por un estudio de suelo o un diseño estructural. Una vez se tenga lista la cimentación,
se procederá a realizar la construcción del pedestal donde quedarán embebidas o inmersos los pernos de anclajes en el concreto del pedestal. La instalación de los pernos de anclaje se realiza en un molde que precisa la distribución de los pernos de anclajes en la placa base, lo que ayudará a que permanezcan fijos después del vaciado del concreto. Los pernos deben quedar aplomados y enfrentados correctamente entre sí. Para instalar los pernos de anclajes se deben trazar previamente los ejes longitudinales donde quedarán ubicadas las columnas del proyecto. La ubicación en sitio de los pernos de anclajes debe ser garantizada y comprobada por medio de un plano de montaje o plano de instalación de pernos de anclajes. El montaje de las estructuras metálicas se realiza mediante el ensamble de sus elementos estructurales por medio de pernos o soldaduras, que conforman en conjunto todo el esqueleto de la estructura. Una vez finalizada la instalación de los pernos de anclaje, se procederá a realizar el izaje de las columnas, las cuales deben encajar perfectamente con los pernos de anclaje ya instalados. Las columnas deben quedar correctamente aplomadas para transmitir perfectamente las cargas a los cimientos. Es importante incorporar contravientos en las columnas para que las cargas de viento no provoquen el desplome del pilar al momento del montaje. Posteriormente se comienza el izaje de las vigas o cerchas para ir conformando los pórticos de la edificación. Las vigas deben estar correctamente ensambladas en las columnas previamente izadas. El ensamble de viga con viga se realiza por medio de la conexión en cumbrera, la cual se atornilla en el suelo, permitiendo izar ambos elementos estructurales al mismo tiempo de manera conjunta. Las vigas son las encargadas de transmitir todas las cargas y el peso de la estructura a las columnas, obteniendo así una correcta trayectoria de carga. Al momento de izar las vigas, se deberán tener varios operarios en la parte superior de cada columna, lógicamente con el fin de realizar el ensamble de la conexión entre viga y columna. Todo esto por medio de los pernos estructurales o soldadura. Si estás aprendiendo algo nuevo en este video, dale like y suscríbete, ya que estaremos compartiendo todo nuestro conocimiento recopilado a lo largo de todos estos años en la construcción de estructuras metálicas. Comparte este contenido con la persona que crees que requiera esta información. Las correas son las encargadas de retransmitirle a las vigas o cerchas tanto el peso de la cubierta como las cargas que recibe. Las correas cumplen una función muy importante en el montaje, ya que son las encargadas de amarrar los pórticos unos con otros, lo que mantendrá la estructura estable en el proceso del montaje. En las vigas principales o cerchas van ensamblados los portacorreas que servirán de conexión entre las vigas y las correas. La separación de las correas dependerá de la capacidad de carga que tenga la cubierta. Por lo general, la separación entre correas la determina la ficha técnica de la cubierta a instalar. Algunas de las herramientas y equipos más utilizados para el montaje de las estructuras metálicas son los siguientes. Ayuda a izar los elementos estructurales de gran peso y que también serán ubicados a una gran altura. Permite elevar a gran altura a 2 operarios. En el montaje de las estructuras metálicas servirá para el ensamble de los elementos estructurales. Ayuda a izar elementos estructurales que serán ubicados a alturas menores de 5 metros. Es una buena opción cuando no contamos con grúas telescópicas y queremos izar elementos de poco peso ubicados a una altura considerable. Son utilizadas para amarrar los elementos estructurales al momento del montaje. Son utilizados para que los operarios puedan ensamblar fácilmente los elementos estructurales a alturas considerables. Las cuerdas ayudarán a guiar los elementos estructurales mientras se encuentren en proceso del montaje y estén suspendidos. Una de las opciones que se tiene para ensamblar las piezas en las estructuras metálicas es por medio de los pernos estructurales A325. Este sistema de conexiones requiere una alta precisión al momento del montaje, teniendo una tolerancia aproximadamente de 3 milímetros. Pero la gran ventaja que ofrece es que el proceso del montaje es mucho más rápido, ya que simplemente es izar las piezas, ensamblar los pernos estructurales A325, tuercas y arandelas. También existe otro proceso para ensamblar los elementos estructurales, la cual es por medio de soldadura. Consiste en izar los elementos estructurales y ensamblar al instante por medio de la soldadura específica. No recomiendo este tipo de ensamble porque no garantiza la calidad de la conexión y puede presentar en un futuro problemas estructurales. Tengo un video específico hablando de las conexiones soldadas. Puedes ir a verlo dándole clic aquí arriba.
Cada operario que vaya a desempeñarse en el montaje de las estructuras metálicas debe tener mucha experiencia o un certificado en trabajos de altura. También debemos tener todas las herramientas de seguridad para prevenir cualquier accidente en altura. Recomendamos enumerar cada pieza o elemento estructural para tener una sincronía en sitio al momento de realizar el montaje de la estructura metálica. Se debe planificar correctamente el proceso que se lleva a cabo para el montaje de la estructura, ya que un mal procedimiento puede provocar el colapso de la misma. Lo ideal es ir progresivamente conformando una estructura rígida en el proceso del montaje. Eso se logra ensamblando los pórticos por medio de las correas, las cuales le impiden el movimiento a la estructura en medio del montaje. Recuerda que somos Asecol Estructuras Metálicas, experto en la construcción con acero.